Cristo, antes de ascender, dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y nadie lo hace. ¿Sabe por qué Cristo solo dijo: id y predicad el Evangelio, el puro, el que salva? Porque Él sabía que el Evangelio puro iba a ser lo más atacado en todo el mundo de los que profesan a Jesús pero no tienen a Cristo aún. Aunque ellos tengan buena intención, aunque ellos crean, no han entendido lo que Cristo hizo por ellos al 100, no lo han entendido y por eso no pueden creer al 100. Por eso Jesús dijo: id y predicad el Evangelio. No dijo nada más. ¿En qué se enfocan los predicadores en general? Ellos están alrededor del Evangelio. Ellos hablan de prosperidad, ellos hablan de cómo llevar la familia, de que ya viene tu mejor temporada. Ellos hablan de las profecías. Ellos hablan de que el Señor tiene algo grande para ti, el Señor esto, el Señor lo otro, pero realmente el Señor no está diciendo nada de eso. No le está diciendo nada de eso a una persona que aún no ha logrado la salvación. Y ese es el problema. El Evangelio puro, el que sella la salvación, no se predica. Lo que ellos dicen es esto, por lo general lo que vos vas a oír es esto: Cristo murió por tus pecados. Ven, acepta a Cristo en tu corazón, arrepiéntete y acepta a Cristo en tu corazón. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es: arrepiéntanse de su estado de pecadores en el que están. Ustedes están en un estado caído, inmoral. Ustedes tienen que reconocer delante de Dios que van a pecar hasta el último día de su vida porque su carne está corrupta. No importa cuántas buenas cosas ustedes hagan, cuánta moralidad ustedes traten de accionar, cuán correctos ustedes se esfuercen por ser, siempre van a ser malos. En el estado en el que están, siempre van a mentir, siempre van a tener malos pensamientos, siempre van a pecar, siempre se les van a ir los ojos a los hombres, de repente con una mujer. Por mucho que se esfuerce, siempre van a pecar. Aunque ya viniendo obviamente a Cristo, al ser sellado el Espíritu Santo, ya la persona no puede practicar el pecado. Ya no puede porque tiene el Espíritu de Cristo que se lo impide. Ya no hay una necesidad de estar practicando el pecado, que solo nos dejaba más vacíos y vacíos porque no teníamos la respuesta. Por eso, al sentir la libertad y la paz que sobrepasa todo entendimiento de Cristo, todo se resuelve. Ya todo tu ser interno está pleno. Ya experimentás la libertad absoluta, la paz absoluta, el gozo absoluto. Cristo es comprobable, porque Cristo es la verdad. La verdad es comprobable. Entonces, vos vas a ver en el gran mundo de los que le predican a las personas que no predican el Evangelio. Ellos se reúnen miércoles, domingo, no predican el Evangelio. Dan por hecho que la persona ya está salva. No, la mayoría no está salvo, ni los mismos pastores están salvos. ¿Por qué? Porque no han cumplido las 2 demandas de Cristo que están en Marcos 1:15. Ese es el Evangelio. Arrepiéntanse, reconozcan lo que van a hacer. Por mucha moralidad y por mucho esfuerzo de apartarse del mal, ya cuando vengan a mí, esa es mi voluntad, que ustedes no sean practicantes del mal, pero aún así siempre me van a pecar, siempre van a transgredir la ley. Y muchos por ego y por necedad no quieren reconocer eso. Es más, piensan que pueden dejar de pecar del todo y eso es imposible. Porque si hubiera sido así, Cristo no baja. Cristo bajó precisamente porque nosotros estábamos condenados por el pecado. Cristo bajó porque no hay ningún ser humano que pueda lograr cumplir la ley. Por eso la palabra dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, solo fue para que el ser humano entendiera lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de esa ley. Entonces la ley solo fue para que el ser humano entendiera la incapacidad en la que está. Porque uno peca. Mira, dice la Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa es condenada a la muerte. Nuestro cuerpo un día tiene que morir. Si no somos arrebatados antes, nuestro cuerpo tiene que morir.
Pero esa muerte no es la importante, esa muerte ya está, esa muerte no significa nada comparada con la muerte eterna de tu alma. Esa fue la que vino a sellar, esa fue la que vino a anular Jesús. Al Cristo morir por vos en esa cruz, te sustituyó. Vos tenías que morir ahí, pero no ibas a lograr nada, porque ya eras un pecador como yo. Yo tenía que morir ahí, pero no iba a lograr nada. No iba a haber salvación porque íbamos a ser condenados justamente. Pero al Cristo ser perfecto, ser santo totalmente, al Cristo no haber pecado, al Cristo no haber pecado nunca, muere siendo inocente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro. Mata al pecado en su carne. El pecado, al Cristo morir por los pecados, siendo inocente, condenó al pecado por la eternidad, lo venció. Jaque mate, se acabó. Cristo vence al pecado porque fue santo. Así que el pecado lo condenó injustamente, le puso una trampa al pecado. Cristo le puso una trampa al pecado y así nos salvó. Y dijo, todo aquel que crea con convicción absoluta que yo lo sustituí en esa cruz sin dudarlo y que entienda que lo salvé, y que en cuanto lo crea con todo su corazón es salvo permanentemente. Nada te puede quitar esa salvación, ni tus errores, ni tus pecados, ni tus deslices, nada de lo que pase. Por eso la palabra dice, ninguna condenación existe para los que estamos en Cristo Jesús. Porque dieron un jaque mate por nosotros. Y ahí, en cuanto vos crees, inmediatamente, paz que sobrepasa todo entendimiento y libertad absoluta. Esa es la herencia de Cristo. Ahí el Espíritu Santo te dice, ya, activado. Ya está. Pero entonces vos ves, anda a revisar, nadie predica el Evangelio. Ellos hacen monólogos, te hablan de que no sé qué, de que la prosperidad, te hablan de la unción, te hablan de los dones espirituales, te hablan de... no sé, te hablan de todo menos del Evangelio. O sea, la gran comisión de Jesús no la cumplen, porque están dando vuelta alrededor de la verdad de Cristo, y las personas, tristemente, por seguir a toda esta gente, que sí tiene buena intención, no estoy generalizando, pero es triste porque ese es el engaño del diablo. El diablo es extremadamente sutil para engañar a la humanidad, para engañar al mundo de los que profesan a Cristo aún más, porque sabe que si alguien viene y te explica el Evangelio como te lo estoy explicando yo, la gente se va a salvar. La gente se va a salvar porque van a entender qué fue lo que hizo Jesús. Nos salvó, así como un bombero salva a alguien en un edificio que se está quemando. Nos salvó. Quien no dude de eso es salvo. Quien se arrepiente, y es cierto. Y si a mí me salvaron es porque yo estaba en un estado de incapacidad de algo. Nosotros estábamos, los que ya estamos salvos, en un estado de pecado. La ley es tan radical que si vos cometés un pecado, ya está. Quedaste condenado eternamente. Por eso Jesús bajó. Y dijo, si yo no hubiera bajado y no le hubiera explicado esto, le dice Cristo a la humanidad, ustedes no tendrían pecado. Pero yo bajé, yo pagué, yo di mi vida, derramé mi sangre, di mi suspiro por vos. Y si no lo crees, te perdiste, así de simple. ¿Por qué? Porque vos estás decidiendo eso ya cuando Dios hizo todo por vos. Siendo Dios, no necesitándote, no necesitándome a mí, nos amó a ese punto. ¿Por qué despreciarías una salvación tan grande? No tiene sentido. Cristo se puede comprobar, Cristo dijo que era la verdad absoluta. ¿Sabes cuánta gente habla tonterías, estupideces, diciendo no hay verdades absolutas, cada quien tiene su propia verdad? La verdad es relativa, eso no es cierto, la verdad es comprobable. Cristo es comprobable y te cambia la vida para siempre. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, te va a cambiar la vida. Cristo no es religión, Cristo no es que te cambies la ropa, que vayas siempre religiosamente a una iglesia, a un templo, no. O sea, Cristo no te está exigiendo eso. Eso ya lo vas a hacer vos por amor a Cristo, porque vas a tener más y más necesidad de Cristo. La vaina es que encontres un lugar que te predique a como es, y eso es lo más escaso.
Cristo está muy pronto a venir. Este mundo está por irse al carajo, así de simple. Está en tus manos. Ahí está el obsequio de Cristo. Mira, te lo voy a dramatizar. Cristo está delante de vos. Tiene un regalo precioso en su espalda con sus manos. Y te dice, Pedro, Juan, Daniel, te tengo un obsequio inmedible. Vos estás delante de él y él te lo pone. Vos tenés una de dos. Decir que no lo querés, esa es la incredulidad de la persona que dice no quiero creer en Dios. 2. Y la otra es que crees en Cristo. Te cae muy bien Cristo, crees en Cristo, pero le decís, ¿le puedo dar algún dinerito por ese regalo para sentirme bien yo? Entonces Cristo simplemente se daría la vuelta y se va. Y te mueve la cabeza así, porque no estás aceptando su regalo con humildad, con fe, con reconocimiento de que querés ese regalo, lo necesitas, es debido a muerte. La salvación es un obsequio. Eso es lo que no ha entendido la mayoría de los que se dicen cristianos. Y eso es lo que no quiere aceptar la humanidad entera, que no quiere creer en Jesús. No quiere creer en la verdad. Mira, la humanidad prefiere meterse en nueva era, en práctica yoga, espiritualidad chamánica. Muchos andan ahí en culturas en corrientes de abrazar árboles y todo eso. Filosofía, Nietzsche, budismo. Le fascina esos temas que para ellos, en su opinión, son como sofisticados, geniales. Está en camino al infierno todo el mundo porque no quiere aceptar la verdad. Mundialmente, la verdad de Cristo es lo más detestado y odiado, y Satanás se encarga de ministrar eso en las personas. ¿Por qué crees? Porque Cristo es la verdad. ¿Qué crees que pasa cuando uno de estos en Hollywood encuentra a Jesús, o en la música, y en ese medio donde ha tenido éxito, de repente dice que Cristo lo cambió y todo? Le dan la espalda, todo el mundo le da la espalda y le comienzan a quitar todo, porque así es. Cristo dijo, si yo fui aborrecido, si a mí me hicieron lo que me hicieron, ¿qué no les pueden hacer a ustedes? El siervo no es mayor que su Señor, dijo. Entiendan que si por tenerme a mí el mundo lo va a despreciar, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dijo. Entonces nos está diciendo, no se compara a lo que yo les voy a dar. Sean fuertes, sean valientes, así de simple. Entonces, el evangelio es lo menos que se predica, casi nadie lo predica. Los que ya predicamos el evangelio desde hace un tiempín, tenemos fe de que el Espíritu Santo a través de nosotros despierte a otros para que se haga una cadena de evangelismo antes de que nos vayamos. O sea, que hagamos lo más que podamos antes de que nos vayamos de aquí, antes de que suene la trompeta. Porque ya es absoluto y no sabemos cuánto Él va a tardar, la tardanza. Sabemos que está muy cerca, pero Él decide al final. Y un día más acá, una hora más acá, unos minutos más acá, es una oportunidad para que el evangelio llegue a otra alma, a otra mente, y se pueda salvar. ¿No entiendes la gran oportunidad que tenemos al poder llegar a las personas en las redes sociales? Eso antes no se podía. Si nosotros estuviéramos en otro tiempo y somos salvados, tendríamos que salir a ir a buscar a cada persona, y eso es absolutamente válido si tienes la oportunidad. Pero verdaderamente ahora todo el mundo está aquí en las redes sociales. Y uno conoce la verdad ahora por medio de todo este sistema de comunicación mundial. Es la super oportunidad
de esta última generación, la conexión mundial. La salvación de Cristo es un sello que se obtiene al arrepentirse de lo que somos y de lo que vas a hacer hasta el último día de tu vida. Tenés que reconocer ante Dios que sos un pecador y lo serás hasta el último día de tu vida. Obviamente entendiendo que ahora en Jesús, ¿verdad?, luchando por no ser un practicante del pecado. ¿Cómo? Manteniéndose en la vid. Si no te mantenés en la vid, si no me mantengo en la vid, vamos a pecar como matraca. A los pastores, a la gente que predica, le da miedo decir eso. Es por eso que la religión solo te dice así, es emoción, sin ciencia. Tienen fe, dice Pablo, en Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a emoción religiosa. Arrepiéntete, deja de pecar, pecador, te vas a ir al infierno, la paga del pecado es muerte. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, pero no te explican las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están salvos, están procurando. Creen que sus obras se van a vincular en lo que hizo Jesús. Creen que el pecado quita la salvación. No entienden que el pecado en un salvado podría pecar demasiado y la consecuencia de ese pecado y la tajona del Padre llega porque llega, siempre. Y si el salvado, oí bien, no se dispone a que el Espíritu Santo le dé fuerza, lo restaure y lo aparte del mal, puede llegar a morir, pero se va al cielo. Ese es el punto, porque ya creyó, pero sí se puede truncar su propósito en la tierra, va a sufrir mucho. Por eso Cristo dice, apártense del mal, absténganse de todo mal, sean santos porque yo soy santo. Pero no está diciendo sean santos como yo, no, está diciendo apártense del mal. Ya, es una forma de decir sean santos, porque recuerden que yo, su papá, su rey, es santo. Busquen santidad, busquemos santidad. Busquemos cerrar las puertas. Claro, Cristo quiere que busques santidad, que busquemos santidad. Pero eso no se vincula en lo que hizo Jesús, son dos cosas por aparte. Tienes que creer que Cristo fue condenado por vos y que por eso, si pecas, esa condena, ese pecado no te puede condenar. Porque si a ti te condena un pecado, es porque tú no entiendes aún a profundidad que Cristo fue condenado por vos. Yo recuerdo, cuando yo entré por la puerta estrecha, yo dije una cosa, pero lo entendí, fue como que se me abrieron los ojos hace años. Porque después de yo como estaba procurando hace años, yo luchaba contra los pecados, ¿ya? Yo luchaba contra la consecuencia del pecado, pero es que no era una consecuencia real. Simplemente yo no había creído al 100. Y como no había creído, estaba en incredulidad. Y si estaba en incredulidad, toda la condena de la ley caía sobre mí. Así que ese tiempo fue de bastante sufrimiento, pero yo entiendo por qué pasó todo eso al final y por qué el Señor lo permitió, porque no podría estar predicando en este momento al 100%. Ya, entonces yo recuerdo que de repente yo dije así, sin pensar, no hay ninguna condenación, dije, porque Cristo mi Salvador fue condenado por mí. Ahí se me abrieron los ojos. Lo entendí al 100% y sentí que se me quitó un yugo de inmedible peso de la espalda. Hasta suspiré y hice, fue impresionante. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a fluir. ¿Ya? Cristo es comprobable, la verdad es comprobable. Mira, a los que predicamos que la salvación no se pierde, el poco de religiosos nos dicen apóstatas, herejes, mentirosos, están diciéndole a la gente que están siendo permisivos con el pecado, pero no lo entienden porque solo son emocionales, no tienen ciencia, solo siguen a los pastores, a las denominaciones, ellos no han tenido un interés de tener una relación personal con el Padre, con Cristo,
que no se cuestionan nada, pues. ¿Ya? Y así pues todo el mundo sigue la masa y ya. Es como un judío. Una vez oí una entrevista de un judío ortodoxo que vino a Jesús. El judío ortodoxo le dicen desde pequeño, le van diciendo, nunca se acerque usted a este libro. ¿Saben cuál es el libro? El Nuevo Testamento. Nunca se acerque a este libro porque este libro lo va a llevar al infierno, le dicen. Asimismo, ellos eliminaron Isaías 43. Bueno, el que habla del Mesías, 43 o 53. Uno de ellos dos. Ellos eliminaron Isaías donde dice, y él fue molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Todo lo que describe el Mesías, ellos eliminaron eso. Pero este judío dice que en todo este mundo, ¿verdad?, el ortodoxo, que ellos dicen que están en la Torá y que están esperando al Mesías, y ya no tarda en venir el tal Mesías que están esperando ellos, porque no aceptaron al verdadero. Entonces él pensó como a Dios le gusta que el ser humano piense. A ver, dice, toda esta religión ortodoxa de la Torá es puro ritualismo, es pura repetición, es puro actos y dramatizaciones, pero aquí no hay una relación con Dios, dice. Y dice, yo no podía entender eso, yo no podía entender por qué si este Dios, el de nosotros, el de la Torá, es real, ¿por qué yo no puedo tener una relación personal con Él? Dice que él se decía eso, y obviamente al Señor escuchar eso, lo va a topar con Cristo sí o sí. Entonces dice que él se decía eso y diga, pero es que si Dios es Dios, yo podría hablar ahorita lo que sea y Él me va a escuchar y va a interactuar conmigo, si esto es así. Porque no le hallo sentido a la religión ortodoxa, decía él. Esto es puro ritualismo, puro traje, puros rulos, pero nada más. Así que se topó con... Vino una persona y le dice, toma, lee este libro. A mí me dijeron que nunca leyera este libro. Y le dice la persona que le estaba predicando a Jesús, ¿por qué crees que te dijeron que nunca lo leyeras? Entonces dice la persona que lo lee, se queda espectacularmente en shock y dice, esta es la historia de un hombre judío. Esta es la historia de un hombre judío con judíos que narraron lo que pasó hace 2000 años en Israel. Es un judío como yo, que está hablando de nuestro pueblo. Esto es un libro de judíos dando testimonio y bitácora de lo que pasó hace 2000 años, exactamente en mi pueblo. Y todo lo que dice, todo lo que llegó a decir este hombre en este libro, hizo, dice, que se me incendiara por dentro mi ser. Yo quedé, dice, enloquecido, en shock cuando me di cuenta que el Nuevo Testamento era un libro de judíos para los judíos, de un judío que revolucionó y transformó Israel para siempre y provocó un antes y un después y una división total. Ese hombre obviamente se salvó, se convirtió, la familia lo rechazó, lo desterraron. Ahora él vive siendo rechazado por su familia, vive en Estados Unidos, pero libre, salvo y con vida eterna. Eso es lo que Cristo produce en nosotros y va a producir hacia los que no nos conozcan. Muchos van a aceptarlo y otros muchos más nos van a odiar. Pero ese odio al final es un placer por causa de Jesús. Cristo viene pronto. Bendiciones. Cree en el Evangelio, loco.